Eso. Pues hoy vamos a empezar eh, con unos ejercicios que yo quiero que veamos y es de tener muy en cuenta, muchachos, y es de límites, ¿sí? Me parecieron muy bacanos esos ejercicios. Entonces, es importante verlos, ¿cierto? Porque pues para mí son diferentes, ¿listo? Entonces serían, espéreme un momentico, yo veo si tengo abierta la aplicación, sí, finalizo esto. Cierro esto y bueno, a ver. Espérame un momento. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, el primer punto que vamos a hacer el día de hoy va a ser un punto de límites, ¿sí? De límites. Vamos a hacer dos límites. ¿Listo? El primer límite que vamos a hacer hoy es este. El límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿sí? De x al cuadrado. Esperen que parece como si tuviera un menos. De x al cuadrado menos x por y sobre la raíz de x menos la raíz de y. Entonces, ¿qué pasa con estos límites? ¿Cierto? Estos límites tienen una particularidad y es que primero es básicamente, se puede decir que es un límite que se puede hacer por trayectorias, ¿cierto? Tenemos que aprender a identificar eso. Pero que antes de hacerlo por trayectorias es necesario eh, ver si se puede hacer de manera algebraica. ¿Cómo así de manera algebraica? Sí, es decir, que yo puedo hacer cualquier operación algebraica, ¿cierto? Y puedo resolver esa indeterminación, ¿sí? Lo otro es que no podemos hacerlo, o sea, vamos a hacerlo de manera algebraica, pero como nos damos cuenta, no se puede hacer por polares, ¿verdad? Sería mucho más complejo, quedaría mucho más complejo. Entonces, la más fácil, la verdad, aquí la más fácil es por el método algebraico, ¿sí? Esa es la más fácil. Listo, muchachos. Ustedes, entre más ejercicios vayan desarrollando, más se van a acostumbrar a identificar cuál es el método más fácil. Recordemos que yo expliqué el taller anterior de los tipos de métodos que podíamos hacer, que era el algebraico, el de trayectorias y el combinado. Este combinado no se llama así, yo le puse así, yo lo llamo así. ¿Por qué es combinado? Porque puede combinar tanto la parte por trayectorias o puede y con la parte algebraica. ¿Listo? Entonces se pueden combinar, se pueden utilizar esas dos cositas. Entonces, el límite, bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite, ¿cierto? Entonces, mirar cuánto nos da. Y sabemos que esto nos daría 0/0. Pues si yo reemplazo x y y igual a 0, 0 queda arriba y 0 queda abajo. Entonces 0/0. Juan, que si yo tengo 0/0, ¿puedo aplicar L'Hopital? No, aquí en vectorial, cálculo vectorial, no aplicamos L'Hopital directamente. Para aplicar L'Hopital es necesario llevar nuestra función a una sola variable. El taller anterior vimos cómo se podría, ¿cierto? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. listo. El taller pasado vimos cómo se podía llevar a una sola variable. Juan, y como por ejemplo, cuando tenemos coordenadas polares. Llevamos la función a una sola variable y se puede aplicar L'Hopital. Listo. La razón más fácil de hacer este límite es por medio de la conjugada. ¿Cómo así de la conjugada? Claro, multiplicar por el denominador, ¿cierto? Que llaman racionalizar, ¿cierto? Es decir, este es el tercer taller. ¿Cómo así, Juan?
No, ese es el segundo taller, pues de lo que estamos haciendo desde que volvimos, ¿verdad? El taller anterior vimos toda la parte teórica. Hoy vamos a hacer puros ejercicios. ¿Listo? Dale. Entonces, ¿cómo sería esto por la parte, por la conjugada? Sería x cuadrado menos x por y sobre la raíz de x menos la raíz de y. Sabemos de que para racionalizar y toda esa cuestión es multiplicar esto mismo que está aquí abajo en el denominador, pero le cambiamos el signo. ¿Cómo así, Juan? Sí, esto queda x más raíz de y sobre raíz de x más raíz de y. ¿Listo? Ahora, ¿esto cómo me va a quedar? Vamos a empezar a aplicar, a solucionar esto. Eso me va a quedar que el límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿sí? De x al cuadrado menos xy multiplicado por la raíz de x más la raíz de y dividido entre, miren cómo quedaría esto. Esto quedaría así, miren. Y esto es lo que llamamos nosotros en álgebra y trigonometría como un producto notable, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. Es decir, que tengo el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de x al cuadrado menos xy por la raíz de x más la raíz de y sobre, esto quedaría de la siguiente manera. Raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Raíz de x al cuadrado menos raíz de y al cuadrado. Eso es lo que llamamos nosotros el producto notable. Entonces, continuando con la solución, decimos que el límite cuando x, y, ¿sí? Tiende a 0,0 de x al cuadrado menos xy multiplicado por la raíz de x, ¿sí? Más la raíz de y. Ahora, esto dividido entre x menos y. Miren que lo que genera indeterminación, muchachos, es básicamente el denominador. Entonces se me hace más fácil eliminar el denominador. Eso es lo que yo siempre tengo que apuntarle, ¿sí? Cuando tengo un tipo de ejercicios como estos, por medio de fraccionarios, cuando tengo fraccionarios, dos funciones, tanto f de x arriba como g de x abajo, es necesario tratar de eliminar la fracción, ¿sí? O eliminar ese denominador, que es el que me genera la indeterminación casi siempre. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, miren que esto aquí tengo un factor común, el factor común mío es x. Es decir, quedaría x por x menos y por la raíz de x más la raíz de y. Y miren que en el denominador tengo x menos y. Ahora yo puedo cancelar esto y esto me quedaría acá arriba como el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de x que multiplica a la raíz de x más la raíz de y. Si yo evalúo esto, pues sabemos de que esto nos daría 0. Entonces, ¿el límite existe? Sí, existe. ¿Sí? ¿Hay necesidad de hacerlo por más trayectorias? No, porque no lo estoy haciendo por ese estilo.
¿sí? Por ese tipo de solución. Entonces, por consiguiente, no es necesario demostrar más. El significa que el límite existe. ¿Listo? Y así se solucionaría este ejercicio. Sino que quería que lo viéramos porque me parecía muy curioso esta parte. Esta parte. Yo sé que nosotros entramos en un parcial y de pronto los nervios y todas esas cosas no permite que que lo podamos analizar de una mejor manera o de manera más rápida, ¿cierto? Pero fíjense que cuando tengo este tipo de situación como este, mire que lo más fácil es aplicar este tipo de cosas. La conjugada, multiplicar por la conjugada y dividir por la conjugada. Que llamábamos nosotros racionalizar, ¿cierto? ¿Quedó todo muy claro? ¿Este punto quedó claro, muchachos? Listo. Entonces, seguimos con el segundo límite. El segundo límite que yo quería que viéramos el día de hoy, ¿sí? Es muy bacano porque mire lo que parece. Dice, el límite, ¿cierto? Cuando x, y tiende a 1,2. Miren que ya el límite tiendes a un punto como tal, pues a un punto no es 0,0 como siempre se han trabajado o se han venido como trabajando, sino que miren que es por medio hasta un punto 1,2, ¿cierto? No necesariamente debe ser 0,0. De 3x más 4y menos 11 sobre x menos 2y más 3. ¿Listo? Ahora, una pregunta, muchachos, una pregunta. ¿Por qué tipo de método o por qué método puedo realizar yo este límite? Que a ustedes se les venga a la cabeza, ustedes lo ven y ustedes dicen, esto queda más fácil analizarlo por tal método. Profe, ¿de pronto intentando factorizar o qué? Pues, ¿Pero para qué? ¿Para qué los va a factorizar? Por trayectorias. Por trayectorias es la más fácil. Claro, porque mira que vos ahí no le puedes hacer nada. Decime cómo vas a factorizar esto de aquí. Y este de aquí, ¿cómo lo factorizas? sí, Básicamente no se le puede hacer nada, ¿no? ¿Cierto? sí, profe. Sí, básicamente no se le puede hacer nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizarlo, como dijo el compañero, por trayectorias. Pero pillen la parte curiosa y es la siguiente. Mire que si yo lo analizo, ¿cierto? Si yo reemplazo, si yo evalúo este límite, esto me va a quedar, si, cuando x vale 1, se valía 3, 4 por 2, 8, 3 más 8, 11, 11 menos 11, 0 arriba. Abajo me quedaría x que vale 1, y vale 2, o sea, 2 por 2, 4 menos 4, 1 más 3, 4 y 4 menos 4, 0. Es decir, tengo esta indeterminación. ¿Listo? Ahora, vamos a analizarlo por trayectorias. Espero me entienda la letra, muchachos. Listo. Entonces, la primera trayectoria. Vamos a decir que y es igual a 0. ¿Sí? Vamos a decir que y es igual a 0. Es decir, que el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 1, ¿cierto? De 3x menos 11, ¿sí? Sobre x, x, eso es 0, más 3. Es decir, arriba me queda 1, 3,
3 menos 11, ¿cuánto es? 8. Y 1 más 3 es 4, o sea, es menos 2, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a verlo cuando el límite, cuando x es igual a 0. Es decir, el límite cuando y tiende a 2. Y empezamos así. 4y menos 11. ¿Sí o qué? ¿Y dónde estás? Menos 2y más 3. Entonces, si y vale, ¿qué? Vale 2, sería 4 por 2, 8. 8 menos 3, menos 11. Me quedaría ¿cuánto? Menos 3, ¿cierto? ¿Cierto? Y abajo me quedaría menos 2 por 2 sería 4. Menos 4. Menos 4 más 3 menos 1. O sea, el límite me quedaría igual a ¿qué? A 3. O sea, los límites existen, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que, ¿qué pasa? Son diferentes. Son diferentes, claro, exactamente. La manera más fácil de verificar este tipo de límites es de esta, ¿cierto? Es verificar esto. Pero recuerden que yo necesito verificarlo de dos maneras, de tres maneras, ¿cierto? Vamos a verificarlo ahora, muchachos. Analicémoslo por las trayectorias de la recta, de la, ¿qué? Trayectorias rectilíneas, ¿cierto? Entonces analicémoslo por rectilíneas. Miren la peculiaridad, o sea, yo quería que viéramos este límite por esta trayectoria, porque miren lo que toca hacer. Si acordémonos de que teníamos que y era igual a ¿cuánto? A mx, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esto? Eso lo explicamos en la parte teórica, que la trayectoria rectilínea, muchachos, manejábamos este tipo de ecuaciones, ¿no? ¿Dónde está? Trayectoria rectilínea. Por acá hicimos una así. Bueno, no lo hicimos. Eso estoy viendo. Ah, mírenlo, aquí está. Aquí está explicado. Entonces, resulta que eso, muchachos, de la trayectoria rectilínea, es cuando yo tengo que la pendiente, bueno, que la pendiente no, que x, y tiende a 0,0. Pero en este caso, muchachos, como tiende a 1,2, ¿qué tengo que hacer yo, muchachos? Alguien que me diga, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí nos toca encontrar la recta, ¿cierto? Encontrar la propia ecuación de la recta. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues con la ecuación de la recta, que decía que y menos y inicial. ¿Cuál es y inicial? Y inicial vamos a llamarlo el 2 que nos dan acá en el punto. Eso es igual a m por x menos 1. ¿Sí? Entonces la ecuación de la recta, muchachos, me va a quedar como y igual a mx menos m más 2. ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a venir a reemplazar en la función. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Entonces, pues
es reemplazar el límite cuando x tiende a 1 de 3x más 4 mx menos m más 2, ¿sí? Esto dividido, bueno, y el menos 11, claro está, se me olvidaba, me lo estaba comiendo. Esto dividido entre x menos 2 multiplicado por mx menos m más 2 más 3. Sí, ¿listo? Ahora, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar que el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Espérenme un momentico. Cuando el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Aplicamos la distributiva, muchachos, y decimos 3x más 4mx menos 4m más 8 menos 11 sobre x menos 2 veces mx más 2m menos 4 más 3. Sí, menos 4 más 3. Listo. Miremos algo curioso. Aquí no podemos simplificar básicamente nada. ¿Sí se dan cuenta de eso? Miren, acá qué términos comunes tenemos pues para simplificar con los de acá abajo. Ninguno. Lo único que podemos es reducir estos dos. Pues estos dos valores que están con los mismos términos. Es decir, que esto nos va a quedar, muchachos, 3x más 4 veces mx, ¿sí? Menos 4m menos 3. Menos 3, ¿sí? ¿Cuánto es 8 menos 11? Menos 3. Sobre x menos 2 veces mx más 2m menos 1. ¿Sí? Ahora, esto va a estar dado de la siguiente manera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a evaluarlo básicamente. ¿Sí? Si yo evalúo esta función de aquí, ¿cuánto me va a dar, muchachos? 0 sobre 0. Sí, sí, se nos va a dar 0 sobre 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, aplicamos L'Hopital tanto arriba como abajo. Y si aplicamos L'Hopital tanto arriba como abajo, esto me va a quedar que el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 1, claro, mire, yo reemplazo aquí x igual a 1, ¿cierto? Sería 3 aquí. Este 3 con este menos 3 se me van, ¿sí? Y este quedaría 1, 4m, 4m menos 4m, 0. Acá abajo, 1 menos 1, 0. Y este pues quedaría menos 2 más 12, menos 2m más 2m, 0. Entonces quedamos, el límite ¿de qué? De menos 4m más 3 dividido entre, derivo de esto, queda 1, derivo de esto, queda 2m, ¿cierto? Espérenme un momentico, muchachos. Lo siento. Ya, perdón. Recordemos que todas estas cositas son constantes, ¿cierto? Entonces esto se me va. Entonces eso me quedaría 3 más 4m. Y acá abajo me quedaría, se va esto, y esto me quedaría x, bueno, 1 menos 2 veces m. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Resulta, muchachos, que el límite no existe. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Pues resulta que si yo le doy valores a m, digamos cuando m es igual a 0, ¿cierto? L, el límite me va a dar igual a 3. Cuando yo le doy el valor de m es igual a 1, pues el límite me va a dar menos 7, ¿sí? Entonces miren que me da valores distintos, así yo le doy diferentes valores a
a m. Y esto no puede ser así, porque por teoría, ¿qué sabemos nosotros? Que no importa la trayectoria, no importa la trayectoria, cualquiera de estas rectas que se aproximen a este punto me deben dar ¿qué? Lo mismo, ¿cierto, muchachos? Por consiguiente, ese límite no existe. Entonces, eso era lo que yo quería que viéramos el día de hoy en cuanto a la parte de límites. Esos dos ejercicios me parecieron muy particulares y muy bacanos, porque posiblemente, pues ahora como ya todo es por código y son operativos, puede que les tiren un ejercicio de estos. Parece curioso, bacanos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nada? ¿Todo súper bien? Muchachos, todo súper bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? A ver, espérenme un momentico. Bueno, vamos a hacer este. Vamos en orden entonces. Vamos a hacer este. Me dice, determine la derivada direccional de la función x, y igual a 2x al cuadrado por y a la 3 más 6xy en 1,1 en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo es de pi sextos. Ahí es donde ustedes dicen, mierda, nos corcharon. Pues resulta, muchachos, que esto es muy sencillo. Ahora, primero que todo, tenemos que conocer bien la parte de la definición, ¿no? La definición de lo que llamábamos nosotros derivada direccional. Miremosla aquí, ¿sí? Miremosla aquí. Espérenme un momentico. Lo siento, lo siento, lo siento. Entonces, si me preguntan a mí, encuentre la derivada direccional. Vamos a ver. Sí, perfecto. Ujú. Si me preguntan a mí, encuentre la derivada direccional, pues esto es lo que yo tengo que encontrar, ¿cierto? Esta cuestión que está aquí es la que yo tengo que encontrar. Ahora, miremos algo fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es esta la función. 2. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para encontrar la derivada direccional? El gradiente de esa función, que es esto, mírenlo. ¿Sí lo ven? Entonces, pero hay algo curioso también aquí que aparece, y que es el vector unitario, ¿sí? El vector unitario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que yo voy a tener aquí el gradiente, ¿sí? Voy a empezar encontrando el gradiente de la función. Acordémonos que el gradiente de la función es derivar esta función, ¿cierto? Con respecto a x y con respecto a y. Es decir, esto con respecto a x o con respecto a y me va a quedar 4x por y al cubo más 6y. Espérenme un momentico. Sí, más 6y, que es esta partita de aquí. Y eso en la dirección y más 6x al cuadrado por y al cuadrado más 6x. Y eso en la dirección j, ¿cierto? Ahora, una cosa que me dicen a mí, me dicen, lo que tenés que hacer después de esto es coger el gradiente y evaluarlo en el punto. Juan, ¿y cuál punto? El punto me lo están dando. Miren que todo muchachos, todo tiene como su orden, ¿cierto? Entonces yo digo, el gradiente de la función 1,1, ¿sí? Evaluado en 1,1 es igual a 10 en y
más 12 veces en J. ¿Sí? Eso va a ser el gradiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué me quiere decir que en pi sextos? Eso es un ángulo, ¿cierto? Eso es un ángulo. Ahora, muchachos, ¿cuál sería el vector unitario en este caso? ¿O qué valores tendría el vector unitario en este caso? ¿Cuál sería U? ¿Alguno tiene una idea o algo así? ¿O nada? No. El vector unitario sería coseno de teta en I más seno de teta en J. Porque miremos que estos son ángulos de rotación. Y si hay una rotación, básicamente hablamos de ¿qué? Del coseno y del seno. ¿Sí? Ahora, si yo evalúo ese vector unitario, ¿cierto? Y yo digo, ¿cuánto va a ser el coseno de pi sextos? Pues eso va a dar raíz de 3 sobre 2, ¿sí? En I más un medio en J. Y ese sería mi vector unitario en coordenadas cartesianas, ¿sí? Esa es la parte complicada, esta es la parte literal, la parte complicada de este ejercicio. Identificar que ese es el vector unitario. Pero tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque eso, muchachos, lo que me indica cuando tengo un ángulo de este calibre o de este tipo, significa que estoy rotando. Y cuando hay una rotación, puedo hablar de que el vector unitario es el coseno de teta y el seno de teta, tanto en I como en J. ¿Estamos claros? Sí, todo claro, Juan. Listo. Ahora, como sabemos teóricamente, la derivada direccional de la función, ¿cierto? En el punto 1,1 está dada por, miremos. El gradiente de la función evaluado en el punto. Ya lo tengo aquí. 10 en I más 12 veces en J. Producto punto. El vector unitario. Y como todos sabemos que el producto punto entre dos vectores me genera ¿qué? Un escalar. Entonces esto me va a dar esto. Y salió el punto. Y salió el problema. Mire que esos son los problemitas que los profesores literal acostumbran a tirar. Corticos, pero lo ponen a uno a pensar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este. Juan, ¿y eso de qué es? Ese es un problema, muchachos, de regla de la cadena, ¿sí? Es un problema de regla de la cadena. Lo vi, me pareció muy bacano, la verdad, me pareció muy interesante el problema y pues sería bacano que lo hiciéramos, ¿cierto? Para que se den cuenta que no es sino texto. Entonces, empezamos. Recordemos también la teoría que la vimos, pues hicimos el repaso de la teoría de regla de la cadena. A ver, entonces, esto dice así. Dos barcos, ¿cierto? De la Guardia Costera, denotados por A y B, en la figura 13.5.6, está la figurita, separados por una distancia de 500 yardas. Descubren a un barco sospechoso C, con orientaciones relativas teta y phi, como se ilustra en la figura. ¿Sí? Utilice la ley de senos para expresar la distancia R de A y C en términos de teta y phi.
Entonces, vamos a hacer el punto A. Me dice, utilice la ley de senos para expresar R, R que es este lado, en términos de este ángulo teta y de este ángulo phi. ¿Listo? Entonces, como todos sabemos en la ley de senos, ¿cierto? Tenemos el lado opuesto, R, sobre el seno del ángulo, ¿cierto? Opuesto. Es decir, en este caso es phi. ¿Sí? Va a ser igual. ¿Cuál es el lado que conocemos? ¿Cuál es el lado que nosotros conocemos? Este lado. ¿Sí? 500 yardas. Entonces tengo 500 yardas, ¿sí? Dividido entre el seno de la sumatoria de un triángulo, todos sus ángulos suman 180 grados, ¿cierto? Entonces, sería los 100, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo son los 180 grados, o sea, pi menos phi menos teta. ¿Listo? Entonces, decimos, ¿sí? Que R está dado por 500 por el seno de phi. Claro, mire, pasa a multiplicar acá, dividido entre el seno de teta más phi. Juan, ¿y vos por qué hiciste eso? Porque esto, muchachos, si ustedes se ponen a verlo, ¿sí? Se ponen a verlo en el plano cartesiano, les va a dar lo mismo. Es decir, miremos que en el punto B me dan los ángulos de 62 y de 75, ¿cierto? Entonces, 180 menos 62 menos 75, ¿cierto? Tenemos esto dentro del seno. Eso les va a dar, no, pero espérenme un momentico que yo tengo esta vuelta eso les va a dar .682. Y si ustedes toman el 62 más el 75, eso les va a dar .682. Mire que les va a dar lo mismo, ¿sí? Muchachos, ustedes no están viendo la calculadora, ¿cierto? No, profe. Mire, ahí ya la estamos viendo, ¿cierto? Quizás. Listo. Mire, si yo tomo 180 menos los ángulos que me dan acá, 62 y 75. 62 y 75, ¿cierto? Y eso le saco el seno, miren lo que me va a dar, ¿sí? Si yo tomo simplemente el 62 más el 75, miren que me va a dar lo mismo, ¿sí lo ven? Y eso ya es un análisis del plano cartesiano, en el plano cartesiano que nos podemos ver eso. Entonces eso ya es geometría, listo, no voy a tocar eso. Pero sí entendemos el por qué pasé a esta parte, ¿cierto? El por qué quedó así, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta de que nos da lo mismo. Entonces, me dice en la parte número, ya tenemos la parte A, ahora dice la parte número B. ¿Qué me dice de la parte B? ¿Cuál lejos está C de A cuando teta es igual a 62 y phi es igual a 75? Datos conocidos. Teta igual a 62 y phi igual a 75. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Significa cuán lejos está, ¿dónde está? C de A. Es decir, tenemos que encontrar R. ¿Sí? Ahora, pero ya sabemos R, miren,
ya sabemos a R, muchachos, en función de los ángulos, ¿cierto? Entonces, es nada más y nada menos que reemplazar. Es decir, R va a ser igual a 500 multiplicado por el seno de phi, y phi vale 75, sobre el seno de 62 más 75. Vámonos a la calculadora, colocamos acá arriba 500 por el seno de 75, ¿cierto? Sobre, pero un momentico, sobre el seno de 62 más 75. Ah, caramba. Y eso es igual a 708.15. Bueno, punto 16. 708.16 yardas. Estamos hablando de yardas, ¿cierto? Estamos hablando de yardas, pues tenemos que dar el valor en yardas. Ahora, me dice el punto número C. El punto C. Suponga que en el momento especificado en el inciso B, el ángulo teta está creciendo a una tasa de 5 grados por minuto, mientras que el ángulo phi está disminuyendo a una tasa de 10 grados por minuto. La distancia de C a A crece o decrece, y a qué tasa. Entonces, para pillar esto, ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros? Vamos a analizar si la distancia crece o decrece. ¿Y cómo va a decrecer o va a crecer la distancia? Pues la distancia crece o decrece con respecto al tiempo. Es decir, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar la distancia, el cambio de la distancia con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, miremos una cosa. R está en función de teta y está en función de phi, ¿sí? Pero aquí me están diciendo que los ángulos, muchachos, están creciendo a una tasa de 5 grados por minuto, o es decir, con respecto al tiempo, y que phi está también decreciendo a una tasa de 10 grados por minuto, o sea, por el tiempo. Es decir, que por regla de la cadena, si yo hago la derivada de dr, ¿cierto? Con respecto a de teta, y después derivo de teta con respecto a dt. Esto es la parte de la regla de la cadena, ¿sí? Más dr, la derivada parcial de la función con respecto a phi, multiplicado por la derivada de phi con respecto al tiempo. Que estas dos cositas, no sé si ustedes pueden observar mi cursor bien, pero estas dos cositas, esta y esta, son las que nos están dando aquí. El 5 grados y el 10 grados. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo no sé? Entonces, yo esto lo conozco, pero esto no lo conozco, ¿cierto? Esto tampoco no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que encontrarlo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo voy a encontrar? Pues tomo la función que tengo en la parte superior, que sería esta función, muchachos, que sería esta función. Espérenme un momentico. Que sería esta función, ¿sí? Y empiezo a derivarla con respecto a phi y con respecto a teta, ¿sí? Esa sería mi función, esa es la parte principal, como la clave de toda esta vuelta.
Cerrémoslo aquí como por la clave, pues, de esa cuestión. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. La primera derivada de R con respecto a teta. ¿Listo? ¿Esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar, miremos que teta como está en el denominador y toda esta cuestión, pues esto me va a dar, muchachos, lo siguiente. Se las voy a escribir de una vez aquí, no la vamos a hallar porque pues es derivadas, ¿no? Ustedes los pueden inclusive meter en cualquier programa que se los deriva de una. Esto les va a dar menos 500 por el seno de phi multiplicado por el coseno de teta más phi, ¿cierto? Dividido entre el seno cuadrado de teta más phi. ¿Listo? Ahora, punto y coma. Vamos a encontrar dr de phi. Esto va a dar 500 por el seno de teta más phi por el coseno de phi menos el seno de phi. Espérenme un momentico, muchachos, que esto da mucho más largo, entonces vamos a escribirlo acá abajo. Bueno, vamos a escribirlo acá abajo. Entonces, espérenme un momentico. ¿Esto qué es lo que va acá arriba? Esto aquí es phi. Phi, claro, phi. Listo. Vamos a encontrar entonces ahorita, vamos a escribir lo que da la derivada parcial de R con respecto a de phi. ¿Sí? Y esto me va a dar, entonces, 500 por el seno de teta más phi por el coseno de phi, ¿sí? Menos el seno de phi multiplicado, ¿sí? Todo eso multiplicado por el coseno de teta más phi. Y todo esto lo divido entre seno cuadrado de teta más phi. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ¿sí? Absolutamente todo esto. Vamos a empezar a armar nuestra función. ¿Cuál función? La que nos están preguntando, ¿sí? Que es esta. Dr de t, ¿sí? Y lo vamos a ubicar acá. Entonces vamos a decir, copiamos esta primera, perdón, copiaríamos esta primera parte, ¿sí? Miremos una cosa, muchachos, que debemos tenerla clara, ¿sí? Y es que tenemos que manejar la estructura, ¿cierto? Juan, ¿cómo así la estructura? Sí. O sea, tenemos que manejar, muchachos, que esto hay que multiplicarlo por el de teta de t, ¿sí? Recordemos que eso se multiplica por un d teta de t. ¿Listo? Se multiplica de teta de t, que es lo que nos están dando a nosotros, ¿verdad? Ahora, más. Bueno, voy a desarmar de una vez esto de aquí y no sé, podría desarmar. Vamos a desarmar eso y desarmemos esto de una vez. Desarmemos todo. ¿Listo? Esto va a quedar el seno de teta
coseno de phi más coseno de teta, seno de phi coseno de phi menos seno de phi multiplicado por el coseno de teta, coseno de phi menos seno de teta, seno de phi. Las personas que deseen ver, ¿cierto? Con mayor rigurosidad cómo se solucionó todo, lo pueden encontrar en el PDF que yo les envié, ¿sí? Al grupo. Ahí está, ahí está, ahí está la imagen. Ustedes se pueden guiar a partir de la imagen. ¿Listo? Y esto quedaría así, y pues obviamente esto lo multiplicaríamos, ¿cierto? Lo multiplicaríamos por un de phi de t. ¿Listo? Entonces, siguiendo con esto, y después de una simplificada, pues brava, obtenemos lo siguiente. dr de t es igual a menos 500 seno de phi coseno de teta, bueno, sí, más phi multiplicado por de teta de t. Y esto dividido, pues, obviamente, entre el seno cuadrado de teta más phi. Y el otro término me quedaría, muchachos, lo siguiente, más 500 del seno de teta sobre seno cuadrado de teta más phi. Y esto multiplicado por el de teta sobre el de phi, digo, el de phi, muchachos, lo siento. Por sobre el de t. ¿Listo? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Si ya tenemos esos términos, ¿cierto? Aplicamos lo que ya sabemos, ¿sí? Cuando decimos nosotros que el diferencial de teta, bueno, sí, la derivada de teta con respecto al tiempo, recordemos que está aumentando en un 5 grados, ¿cierto? Y resulta que de phi, ¿qué es lo que está pasando con de phi? De phi me dice que está decreciendo. Entonces, por consiguiente, vamos a colocarlo como menos 10 grados. Esto es fundamental, el signo, muchachos. Cuando me están diciendo que está disminuyendo, mire, aquí estamos viendo, disminuyendo, phi está disminuyendo, colocamos el menos, ¿listo? Porque está decreciendo. Entonces, obtenemos lo siguiente. Obviamente, pues dejarlo a 100 grados es muy maluco de trabajar eso así. No, por lo general no se deja eso así, sino que lo mandamos a radianes para trabajarlo en radianes. Y hacemos la siguiente conversión. Voy a hacer la conversión de uno y de una vez voy a escribir las dos. ¿Listo? Entonces, si yo sé que 360 grados, bueno, 180 grados, no nos veamos tan lejos, 180 grados es igual a pi, ¿cierto? ¿Cuántos son 5 grados? Pues esto va a ser 5 pi sobre 180, ¿sí? El otro va a ser básicamente lo mismo. ¿Cómo así lo mismo? Sí. O sea, esto va a ser el valor de teta con respecto a dt. Mire que podemos simplificarlo inclusive. O sea, creo que eso tiene un valor, si no estoy mal, 5 sobre 180, 1 sobre 36, o sea, pi sobre 36. Miren. Pi sobre 36, ¿cierto? Y el de phi de t, mire que también tiene otro valorcito, o sea, quedaría 10 por pi sobre 180, o sea, sería pi sobre 18, ¿cierto? Listo. Ahora,
¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar los valores de teta que van a ser igual a 62 grados y phi igual a 75. ¿Y phi igual a cuánto? A 75. 75. ¿Listo? No hay ningún problema que yo coloque lo siguiente. No hay ningún problema que yo vaya a colocar lo siguiente. dr sobre dt igual menos 500 por el seno de 75 grados, ¿sí? Y esto por el coseno. Miremos que el coseno se suma teta más phi de 137 grados sobre el seno cuadrado de 137 grados. Esto lo multiplico por el de teta de t. ¿Y el de teta de t es cuánto? Pi 36. ¿Listo? Más 500 seno de 62 grados sobre seno cuadrado de 137 grados. Recordemos que se suma teta más phi. Y eso multiplicado por el de phi, miren, el de phi sobre de teta, sobre de t. Eso es igual a menos, esto es menos pi 18. ¿Listo? Entonces, el resultado de estos muchachos, estamos viendo la calculadora, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para que nos rinda el tiempo, voy a darlos de una vez. O sea, lo que es reemplazar, evaluar todo esto de aquí, todo esto de aquí y multiplicado por esto, ¿cierto? Esto me va a dar un resultado de que dr dt va a ser igual a menos 99.4 yardas por minuto. Es decir, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? La distancia de CA crece o decrece, pues está decreciendo porque me dio negativo, ¿cierto? Y decrece a una tasa de menos 99.4 yardas por minuto. Y ese es el resultado de este ejercicio. Yo sé que es un poco extenso, ¿sí? Pero miren que es literal, es tipo parcial. ¿Algunas dudas, preguntas? Perfecto, perfecto. Dentro del PDF que les mandé, muchachos, hay uno que me pareció muy bacano, que es distancia entre rectas. Se lo recomiendo que lo hagan, que es de máximos y mínimos, ¿listo? Pero miren que este ejercicio es tipo parcial. Este ejercicio, muchachos, es tipo parcial. ¿Sí lo ven? A mí me pareció que es tipo parcial. Por eso quería que lo hiciéramos, ¿sí? Porque siempre tiene su nivel de dificultad, ¿verdad? Y por eso quería eh, saber si todos me entendieron. Bueno, ese es otro ejercicio tipo parcial. Este tema de este ejercicio es de máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, miren lo bacano. Hemos hecho 2 de límites, 1 derivadas parciales, derivadas direccionales, digo, 1 de regla de la cadena, y ahorita vamos a hacer 1 de máximos y mínimos, y finalizamos el taller con 1 de multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces, determine 3 números positivos cuya suma sea 21, tal que su producto P sea un número máximo, sea un máximo. Sugerencia, exprese P como una función de 2 variables.
¿Listo? Entonces, voy a denotar lo siguiente. Que el 21, ¿sí? El 21 va a ser igual a ¿qué? A la suma de los tres números. ¿Y cuáles van a ser los tres números? Z más X más Y. ¿Sí o qué? Hasta aquí está claro. Esos van a ser los tres números. Pero resulta que yo voy a expresar esto como una función de dos variables. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a despejar a Z de la siguiente manera. Z va a ser igual a 21 menos X menos Y. Todos por teoría y por conceptos que ya vimos, sabemos de que Z es igual a f de X, Y. Y esto es igual a 21 menos X menos Y. Ahí ya expresé P como una función de dos variables. Listo. Ahora, ¿qué más tengo yo? ¿Y qué es lo que yo voy a maximizar? ¿Sí? A P, que es el producto, ¿cierto? El producto. Entonces, ¿cómo encuentro el producto? Pues el producto va a ser de X, Y, va a ser ¿qué, muchachos? La multiplicación de X, producto punto, pues con Y multiplicado con Z, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Que yo tengo el valor de Z, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el valor de Z? Mírenlo aquí. Entonces, ese valor de Z lo voy a meter acá y voy a reescribirlo de la siguiente manera. Para poder expresar a P como una función de solo dos variables. Esto va a ser XY multiplicados, ¿cierto? Por 21 menos X menos Y. Y miren que ahí me quedo en función de las dos variables que yo tengo. Es decir, aplicando distributiva, bueno, entonces miren, tengo a P, ¿cierto? P, X, Y. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren, XY, espérenme un momentico, esto va a quedar, acuérdémonos que ya estamos aplicando la distributiva, 21XY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado, ¿cierto? Ahora, hasta aquí, muchachos, esto es lo fundamental. ¿Cómo así, Juan? Sí, lo fundamental es encontrar nuestra función. Eso es lo que yo tengo que saber, qué es lo que yo voy a maximizar o qué es lo que se está minimizando, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo la función, ¿cómo voy a encontrar si es un máximo o si es un mínimo? Pues tengo que derivarlo con respecto a X y con respecto a Y, recordemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar, ¿qué? Los puntos críticos, ¿cierto? Recordemos que también vamos a verificar por medio de esta ecuación que teníamos de que D, miremosla aquí, ah, perdón, esta ecuación, mírenla, que de X, Y, tal, eso nos daba si eran máximos o mínimos, la manera de verificar. Mire que para ello tenemos que hacer la segunda derivada con respecto a X, la segunda derivada con respecto a Y sacar la derivada cruzada, ¿no? Entonces, vamos a hacer absolutamente todo y vamos a seguir un orden. ¿Listo? Si yo ya tengo la función inicial, que es esta, que es la más importante de nosotros, que es 21xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la primera derivada, ¿cierto? O sea, vamos a hacer px, ¿sí? Vamos a hacer py, ¿sí? Entonces, primero va a ser px y px me va a dar 21y menos 2xy menos y cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me va a dar py?
PY me va a dar 21x menos x cuadrado menos 2 veces xy. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar también? Vamos a encontrar la segunda derivada de una vez de x y la segunda derivada de una vez de y. Se los recomiendo que lo hagan de una vez. ¿Sí? Se los recomiendo que hagan de una vez. Desháganse de las derivadas de una vez. Y pues, obviamente, tenemos que encontrar también lo que es la derivada cruzada, ¿cierto? 21 menos 2x menos 2y. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso teniendo ya las derivadas tanto por x como por y? El siguiente paso que debemos hacer es encontrar los puntos críticos. ¿Y los puntos críticos cómo se encuentran? Pues resulta que tengo a px y lo igualo a 0 y a py igualándolo a 0. ¿Sí? De tal manera que yo tengo la primera ecuación que es 21y menos 2xy menos y cuadrado y la igualo a 0. La segunda ecuación, 21x menos x cuadrado menos 2xy y la igualo a 0. ¿Sí? Ahora, necesito encontrar, miren lo que yo tengo. ¿Sí? Miren lo que yo tengo. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cierto? Y aquí es donde vamos a encontrar nosotros los puntos críticos. ¿Sí? Vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces, voy a tener, vamos miren una cosa, muchachos, importante. Mire ¿qué tengo en común? Miren que yo tengo en común esto y tengo en común esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar APX, ¿sí? Y voy a tener menos y cuadrado, ¿sí? Más 21y igual a 2xy, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Pues voy a despejar básicamente x, ¿sí? Y esto lo voy a tener de la siguiente manera. Cancelo esto con esto. Miren que se me cancela también con uno de estos. Y esto me va a dar 21 menos y, ¿cierto? Esto sobre 2 y esto sobre 2. ¿Listo? Ahora, esto va a ser igual a x, ¿sí? Ahora, miremos la segunda ecuación. Miremos la segunda ecuación, ¿sí? La segunda ecuación me dice lo siguiente. 21, también lo mismo. 21x menos x al cuadrado igual a 2xy, ¿cierto? Igual a 2xy. Pues resulta que yo voy a hacer aquí lo mismo y voy a cancelar básicamente, o voy a reemplazar, por decirlo así, el x. Entonces cancelo aquí, y esto me va a dar 21 medios, ¿cierto? Menos x medios, ¿sí? Esto va a ser igual al valor de y. Ahora, esta y la voy a meter acá. ¿Y esto cómo me va a dar a mí? Me va a dar x. Miren que son puros sistemas de ecuaciones, muchachos. También los que deseen ver con mayor detalle, ¿cierto? La solución de todas estas ecuaciones están en el PDF que les envié. X va a ser igual 21 medios menos 1 medio multiplicado por la y, que la y es ¿cuánto? Es esto. 21 medios menos x medios. ¿Sí? Empieza a solucionar toda esa cuestión, ¿sí?
Y esto me va a dar, voy a llegar a un punto en el que me va a dar 3x sobre 4 igual a 21 sobre 4. Cancelo esto con esto, ¿sí? Miren que eso ya es pura carpintería. 3 dividido 21, pues me va a dar 7. O sea que el valor de x va a ser igual a 7, ¿sí? Va a ser igual a 7. Entonces, miren una cosa curiosa. Entonces, si yo ya encontré el x, el valor de 1, ¿cierto? De un número de estos, que es 7, pues posiblemente, básicamente, los tres números que suman den 21, ¿cuáles creerían ustedes? Pues si yo reemplazo, ahorita voy a reemplazar, miren, el 7 aquí en esta y, es decir, 21 medios menos 7 medios igual a y. Esto también, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar que y va a ser igual a 7. ¿Para qué la segunda derivada? Ah, ahorita te muestro, ahorita muestro. ¿Listo? Vamos despacio. ¿Listo? Lo que pasa es que las segundas derivadas, muchachos, y yo encuentro siempre la segunda derivada, tanto de x como de y encuentro la derivada cruzada, muchachos, es porque yo necesito verificar si eso se maximiza o se minimiza. ¿Sí? Porque miren que aquí me está preguntando que, o sea, que esto necesito que P, el producto entre los tres, sea el máximo. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa. Entonces, bueno, el segundo número va a ser 7, ¿sí? Y como ya hicimos al inicio, miren, si yo tengo que la sumatoria de los tres números me da 21, pues entonces z va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. ¿Listo? Ahora, ¿cómo también podría reemplazarlo? Pues simplemente ustedes pueden coger este 7, este x y el y, que son los puntos críticos, acordémonos de esta parte, los puntos críticos, y lo evaluamos en ¿cuál? En nuestra función original, ¿sí? En nuestra función. Evaluamos aquí, donde está x y y, le colocamos 7 y 7 y les va a dar el valor de z, que va a ser igual a 7. Pero pues aquí como es intuitivo, se podría decir, nos damos cuenta que es 7. Entonces, yo quiero saber que P sea al máximo, ¿cierto? Que P sea un máximo. Pues sencillo, vamos acá y decimos que D es 7,7, aplicamos esta ecuación que ya vimos aquí anteriormente, miren, en la parte de máximos y mínimos. Esa es la manera de verificar, muchachos, si la función se maximiza o se minimiza. ¿Listo? Por medio de eso. Eso se llama el método de comprobación básicamente de esta vaina. Espérenme un momento. Como que se tostó esta vaina. Ok. Bueno, perfecto. Miren, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Tengo la primera derivada, pues, o sea, la segunda derivada, el pxx, ¿cierto? Evaluado en 7,7, ¿sí? Que sería en el punto. Ese p, bueno, en 7,7 me da, ¿dónde está el pxx? Aquí está, el pxx. Entonces, miren, es menos 2y. ¿Y y cuánto vale? 7, o sea, menos 14. Y PYY es igual a menos 14. Entonces sería, miren, menos 14, ¿cierto? Menos 14 multiplicado por menos 14, ¿sí? Menos, creo, ¿sí? Menos
La derivada cruzada elevada al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada cruzada? La derivada cruzada nos dio a nosotros 21 menos 2x menos 2y. ¿Sí? O sea, sería 21 menos 2x menos 2y. ¿Dónde está esto? Aquí está. Sería 21 menos 2 por 7, 14, ¿cierto? Menos 14. Y esto, el resultado de esto lo elevo al cuadrado y esto me va a dar 49. Listo. Entonces, el resultado, muchachos, de todo esto me va a dar lo siguiente. Igual a 147. Es decir, que D va a ser mayor a 0, ¿cierto? Y el del PX, X, me dio menos 14. Es decir, es menor a 0, ¿cierto? Es menor que 0. Por consiguiente, ¿cuál es el que me cumple aquí? Miren, si D va a ser mayor a 0 y f de x es mayor a 0, entonces es un mínimo. Entonces, no. Si D es mayor a 0, pero f de x es menor a 0, entonces es un máximo. Es decir, que esos 3 puntos, bueno, esos 2 puntos, básicamente esos 2 puntos críticos, los que me hacen es maximizar. Me maximizan la función, por consiguiente, esos son los números que yo tenía que encontrar. O sea, que x sea igual a 7, que y es igual a 7 y que z es igual a 7. Esa es la solución. Preguntas, dudas, inquietudes, lo que necesiten, cuéntenme. Miren que estamos haciendo ejercicios bacanos, o sea, ejercicios con que tienen su nivel de dificultad, ¿cierto? ¿O no? ¿O no, muchachos? ¿O les pareció muy breve todo? Bueno, y si de pronto nos hubiera pedido minimizarla. Minimizarla. Ajá. Por lo general, mira, por lo general, eh, te cambiarían aquí, te cambian esto, te cambian algún dato de estos. ¿Sí me explico? Te cambian algún dato de esos. Ujú. Te lo cambian total. O sea, te tienen que dar otro valor. O sea, entiendan eso, muchachos, y es lo siguiente. El problema se lo ajustan a como tiene que dar. Si a ustedes le dicen que encuentre que pese a un máximo o que pese a un mínimo, por lo general, muchachos, les va a dar. O sea, que sea máximo, que sea mínimo. ¿Sí me explico? Si a ustedes les dicen que el producto sea un máximo, pero de casualidad acá abajo, en este de la comprobación, nos dio que es un mínimo, significa que está mal. O sea, tenemos que echarle ojo, muchachos, cómo es esa cuestión. Estamos fallando en algo. ¿Listo? Compañero que me acaba de preguntar. Juan, Sí, Miguel, listo. Miguel. Ya. ¿Listo, Y, Miguel? y no sería Listo. posible, por ejemplo, que aquí en este procedimiento, cuando estábamos encontrando pues el sistema de ecuaciones, nos dieran más valores de y o de x, que de pronto quisiera la posibilidad de que hubiera un máximo y un mínimo. Por lo general, no. No, no, no. Ah, bueno, sí, claro, claro. Claro, puede que sí te den. Puede que te den más opciones. Recordemos que cuando tenemos, digamos, una raíz de algo, ¿cierto? Digamos, si yo tuviera, digamos, que me hubiera dado raíz de 49, ¿cierto? Eso es más menos 7. O sea que yo aquí tengo 2 puntos críticos, ¿sí? Entonces ya por eso es necesario y es ultramente, altamente, digo, necesario verificar si la función se maximiza o se minimiza. ¿Y cómo lo verificamos? Con este método. Ese es el método de verificación si es un máximo o mínimo, ¿sí? Si el punto crítico que yo hallé es un máximo o es un mínimo.
¿Listo? Listo, Juan, muchas gracias. Pero sí respondí tu pregunta o No, no. sí, sí, quedó claro. ¿Seguro? Perfecto. Sí, sí. Entonces, para Sarita, Sara, mira, la derivada cruzada lo que te indica es esto, mira. Si a ti te dicen de que primero derivas con respecto a X y después derivas con respecto a Y, ¿cierto? Significa que tú coges esta derivada, la derivada de X, y la derivas con respecto a Y. Es decir, coges 21, escogerá 21Y, espérate un momentico, PX, 21Y menos 2 veces XY menos Y cuadrado, y ahora vas a hacerle la derivada, pero con respecto a Y. Es decir, PXY va a ser igual 21 menos 2X menos 2 veces Y. ¿Sí? Ahora, pero es que a mí no se me da la gana encontrar esa, sino que me da encontrar esta. Entonces mira lo siguiente, te va a quedar 21 menos 2X menos 2 veces Y. Mira que son iguales o no son iguales. Y si son iguales, ¿qué me indica? Lo que me indica es que la función es continua. Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, bueno, los que vean ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta de esto. ¿Listo? De las derivadas cruzadas. Hay muchos métodos de ecuaciones diferenciales que van a hacer este tipo de cosas. Pero ¿sí me entendiste cómo se saca, Sarita? Con muchísimo gusto. ¿Para todos quedó claro el ejercicio? Bueno, supongo que sí. No me han hecho más preguntas. Entonces, eh, vamos a hacer el último, que es este. Este es de multiplicadores de Lagrange, creo. A ver. Ah, sí, es de multiplicadores de Lagrange. Y sí, señor. Ese es de multiplicadores de Lagrange. Y para que vean que ustedes dicen, no, es que este man le mete solo en 2D. No, este va a ser de 3 dimensiones. 3 dimensiones. Recordemos que multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Miremos cómo se haría. Es decir, sacar las ecuaciones, si me explico, con respecto a la primera derivada con respecto a X, con respecto a Y, igualarlas con respecto a un g de X. Recordemos que si tengo más variables, saco las 3 derivadas y hago lo mismo con la función, con la restricción, ¿cierto? Y a la restricción la igualo a 0. Entonces, como vamos a tener más variables que 2, de las 2 variables que pues colocan aquí en la definición, ¿cierto? Entonces vamos a sacar más ecuaciones. Entonces se nos va a hacer un poquito más extenso, ¿listo? Pero eso indica que le mete un poquito más de rigurosidad al ejercicio. Eh, bueno, encuentra las dimensiones de una caja rectangular abierta. Échenle ojo. Abierta. Abierta. Significa que si está abierta, no tiene una tapa. ¿Sí? Entonces, con un volumen máximo, si su área superficial es igual a 75 centímetros cúbicos. Es decir, ¿qué me restringe a mí este volumen máximo? Lo que me restringe es esta área superficial. La área superficial debe ser 75 centímetros cúbicos, no puede ser ni más ni menos, es lo que te están dando ahí. O sea, eso es una restricción, ¿sí? ¿Cómo es el volumen de una caja? El volumen de una caja en términos de X, Y, Z es igual a la multiplicación de los tres, ¿verdad? O sea, de X por Y por Z, ¿sí? ¿Y cómo va a ser el área superficial? Encuentra las dimensiones de la caja rectangular abierta, ¿listo?
más tarde, más adelante les voy a comentar cómo se saca esta segunda pregunta. Mejor dicho, se las voy a decir de una vez. S o G, ¿sí? O G de X, Y, coma, Z, ¿cierto? Está dada por, o sea, el área superficial de la caja, ¿sí? Está dada por dos veces YZ, ¿sí? Dos veces YZ. Recordemos que la caja es una caja así. Espérenme un momentico, discúlpenme. Esa caja tan pachuca. Démosle, escribe eso. Bueno, ahí. Ahora tenemos de que esta cajita va así, ¿cierto? Listo. Recordemos que yo tengo acá el plano cartesiano, ¿cierto? Bueno, plano cartesiano. Esto es lo que llamamos X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, este sería una parte de X, ¿sí? X por Z, ¿sí? Que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí. O sea, dos veces XZ, ¿sí? Eso es para que lo veamos. Si hay necesidad, muchachos, si hay necesidad de que todos ustedes o de que Juan, lo que pasa es que a mí en el ejercicio no me dan el gráfico. Si ustedes creen que pueden analizar mejor el ejercicio a punta de dibujitos, hágalo. Entonces, miren, el área de esta cara es XZ y tengo esta cara y tengo esta cara, o sea, dos veces XZ. Dos veces XZ. Ahora, más, tengo esta cara de acá atrás y esta cara de acá atrás. ¿Eso es cuánto? Eso es ZY, es decir, dos veces ZY, ¿cierto? Y tengo una cara aquí, pero recordemos que la tapa está abierta, o sea, no la tengo, es decir, solo tengo una vez, ¿quién? XY. Otra cosa, muchachos, otra cosa. Para resolver la segunda pregunta de que cómo sería si la caja estuviera abierta, si estuviera cerrada, ¿cierto? Pues simplemente en vez de dejar esto solo, XY, coloco aquí un 2 y cuento la segunda cara. Así se hace esa segunda pregunta y va a ser lo mismo, el mismo procedimiento, el mismo, el mismo. Entonces, resulta que la sumatoria de todo esto, pues me debe dar 75, ¿no? ¿Cierto? Pero ese 75, pues yo lo paso al otro lado a restar, ¿sí? Y de tal manera que me quede la función construida, ¿sí? Esa función que acá que estamos viendo, muchachos, esa función es la función de restricción. ¿Listo? Esa va a ser mi función de restricción. Ahora, empezamos a solucionar. Entonces, si ya tengo mi función, que es la función que voy a maximizar, y ya tengo mi función de restricción, que es la función que me restringe esa maximizada, pues resulta que voy a encontrar, vamos a aplicar el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar las medidas, ¿sí? O sea, las medidas, o sea, los valores de X, de Y y de Z. Entonces, primero, miremos la estructura
de los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Miremos cómo debería ser para poder resolver la parte de multiplicadores de Lagrange. Es algo importante, tenemos que seguir ese sistema o ese método, ¿sí? Hay que seguir ese método. Entonces, listo. ¿Qué me dice el método? El método me dice, miren, coger la primera derivada de la función, ¿cierto? De la función, y la voy a igualar con la primera derivada de gx, y la voy a multiplicar a gx por un lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Cojo la segunda derivada de y, pues cojo la derivada de la función con respecto a y la igualo con la derivada de la restricción con respecto a y multiplicada por un lambda, y así sucesivamente para todos, y la restricción la igualo a 0. Entonces, fundamental, cojo bx, vamos a hacer todo de una vez, bx, yz, by, xz, bz, xy. Estas son las derivadas de esta función con respecto a x, a y y a z. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dicen que también necesito saber? Necesito saber cuál es la primera derivada, ¿cierto? De gx. Es decir, ¿cuánto vale gx? Gx es igual a y más 2 veces x, más 2 veces z. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la derivada de gy? X más 2 veces z. ¿Y cuál va a ser la derivada de gz? Pues va a ser 2 veces y más 2 veces x. ¿Listo? Ahora, 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 voy a aplicar esta estructura. ¿Cuál estructura? La de los multiplicadores de Lagrange. Es decir, voy a coger a yz y la voy a igualar a lambda que multiplica a la primera derivada con respecto a x de g. Y más 2 veces z. Lo mismo voy a hacer con la otra. Xz igual a lambda x más 2 veces z y a xy igual a lambda por 2y más 2x. Y a la restricción, que la restricción es, bueno, la restricción sería xy más 2yz más 2xz igual a 75. ¿Qué hice? Fue igualar a 0, pero pues el menos 75 lo pasé al otro lado a sumar, no hay ningún problema. Entonces, miren una cosa fundamental, que la cantidad de variables debe ser igual a la cantidad de ecuaciones. Tengo X, Y, Z y lambda, o sea, 4 variables, por consiguiente debo tener ¿cuántas ecuaciones? 4. 4. O sea, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Si tengo menos es porque algo estoy haciendo mal. ¿Listo? O si tengo de más es porque algo estoy haciendo mal. ¿Listo? Entonces, voy a coger y voy a reemplazar. O sea, voy a empezar solucionando el sistema de ecuaciones. Cojo el primero. Cojo el primero. Entonces coloco aquí D1, ¿cierto? Obtengo, miren, YZ sobre, despejo lambda, YZ sobre Y
más 2 veces z, ¿sí? Eso es igual a lambda. Entonces, a esta ecuación de aquí la voy a llamar ecuación 5, ¿sí? Entro, cojo a 5 y la reemplazo en 2, en la segunda ecuación, ¿sí? De tal manera que me va a quedar xz igual a x más 2 veces z multiplicados por yz sobre y más 2 veces z, ¿sí? Esto va a ser igual a y más 2 veces z multiplicado por xz, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo pasé a multiplicar acá. Y esto va a ser igual a x más 2 veces z por yz. Perdón, por yz. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Tenemos aquí, si empezamos a aplicar aquí distributivas, si empezamos a aplicar distributivas, ¿qué obtenemos? Lo siguiente. XYZ, XYZ más 2 veces z al cuadrado x igual a XYZ más 2 veces z cuadrado y. Miren lo siguiente. Esto están en los opuestos y son la misma vaina, se me van, ¿cierto? Ahora, solo me quedarían este término y este término. Pues miren que estos dos son lo mismo, entonces se me van a cancelar. Pasa a dividir acá. ¿Y qué me va a quedar de esta ecuación, muchachos? Esta ecuación me va a quedar que x es igual a y. Y a esto lo voy a llamar 6. ¿Listo? A eso le voy a llamar 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger a 2, ¿sí? Y lo voy a igualar con 3. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Es decir, despejo a lambda de 2 y en 3 y los voy a igualar los lambdas. O sea, me va a quedar de la siguiente manera. Ahora, anotémoslo aquí. Despejo lambda en 2 y en 3 y los igualo. Es decir, ¿cómo me va a quedar despejado de una vez? XZ sobre X más 2 veces Z igual a XY sobre 2 veces Y más 2X. Muchachos, cualquiera puede tener múltiples maneras de solucionar ese tipo de ecuaciones. Hay muchas, inclusive para que ustedes las metan inclusive por el computador, en varias aplicaciones, calculadoras, todo. XZ, 2Y más 2 veces X igual a XY, X más 2Z. Inclusive hay gente que hace matrices, o sea, literal, y empiezan a escalonar. Eso es de ahí. Entonces, bueno, sigo haciendo aquí. 2 veces Y, XZ más 2 veces X al cuadrado Z igual a 2ZXY más X cuadrado Y. Miren que esto, ¿dónde está? Y, X y Z, miren que son lo mismo. Se me cancelan, la misma vaina acá, ¿cierto?
y cancelo este x cuadrado con este x cuadrado. Es decir, esto me va a quedar 2 veces z igual a y. O sea que y va a ser, ¿cuánto? 2 veces z. Por consiguiente, 2 veces z es igual a x también, ¿no? Ahora, si yo reemplazo ya todas mis variables en mi ecuación número 4, a eso llamémosle 7, reemplazo lo que ya conozco, 6 y 7 en 4, obtengo lo siguiente. 4z al cuadrado más 4z al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 75. Ahora, esto me va a dar como tal z, que va a ser igual a 5 medios, ¿sí? Y si z son 5 medios, pues ya tendría que y es igual a 5, y como y es igual a x, x es igual a 5. Y ya con eso, muchachos, encontré las 3 dimensiones de que me piden de la caja. ¿Listo? Miren que multiplicadores de Lagrange no es la gran cosa. Es un poquito largo, yo sé, es tedioso de pronto, pero yo creo que lo que más nos podemos enredar o más nos podemos fallar es en la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, dudas, inquietudes? Bueno, muchachos, nada, eso es todo por hoy. Espero que los ejercicios que hayamos hecho les haya gustado, porque a mí me gustaron bastante. Me parece que tienen cierto grado de complejidad bacano, ¿cierto? Y pues que más que los hicimos acá entre todos.